arrancamos un poco hablando de algo que pasó hace poco, ¿no? O sea, esto es reciente, pero que creo que demuestra un poco que a veces qué desviados tenemos los problemas importantes, sobre todo los que están llevando adelante lo que, si se quiere, ese modelo nacional y popular, ¿no? Porque te aparece, digamos, todo el macrismo, el arretismo, llamémoslo como que te aparece la capital y el gobierno de la capital prohibiendo en las escuelas Sí. el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es la E, la arroba, la X, bueno, y toda esa cuestión. Y que me parece que cuando yo lo vi, por ejemplo, y cómo impactó en los compañeros de trabajo, en la gente normal, los laburantes, digamos, noto como que lo tomaron como digamos, como una medida de sensatez, ¿no? Aparte de lo que yo creo que... Y eso para mí es un problema que hay, ¿no? Porque regalarle la sensatez a estos tipos que son, digamos, lo peor que le puede pasar al trabajador, y en esta situación tenerlos levantándose con cosas tan simples que históricamente eran, digamos, la sensatez y las cuestiones populares estaban de este lado, ¿no? Yo no sé si vos, creo que ahí Yo te cuando decíamos lo de cuento, la nota, vos tenés la nota como para el que no escuchó, para el que no sabe, para que la audiencia sepa es una un nota que poco la sacó medida, ¿vale? hoy Infobae, ¿sí? Que dice, no más chiques ni todex, el gobierno porteño prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas. La medida alcanza tanto a los colegios públicos como a los privados de los 3 niveles obligatorios, que sería inicial, primaria y secundaria. Ordenaron que no se usen más las expresiones con la E, la X y el arroba en el aula y en comunicaciones con las familias. El gobierno porteño prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas, ¿sí? Eh, Nada de chiques, de bienvenidex o de alumnos con el arroba. Lo hizo a través de una resolución que acaba de llegar a los colegios y que empieza a regir desde hoy mismo, aunque reconocen que será un proceso gradual hasta que refleje su totalidad. Así que bueno, es una medida que, o sea, se había hecho un estudio, Acuña, la ministra de Educación, diciendo que el nivel de los chicos sí había bajado asquerosamente. No dijo asquerosamente, esas son mis palabras, por supuesto, pero que, viste, a fines del Sí. 2020 fue esto que el INAES autorizó el lenguaje inclusivo. A partir de ahí, el nivel de los escolares empezó a bajar gradualmente. Sí, a ver, claro, pero cuando uno habla de la sensatez, la podés empezar a hablar de varios lugares, ¿no? De varias ópticas podés entrar a este tema. Primero, que realmente la resolución no iba para los chicos, iba para los docentes. O sea, Exactamente. prohibido usarlo en el pizarrón, digamos, cuando hablas y en la comunicación con Porque las claro, todos los familias. carteles que se hacían, explicaban la nota, todos los carteles que hacían los docentes eran con lenguaje No inclusivo. le dicen a los pibes, no hables con la E, le piden que hablar con la E. Digamos, lo que está diciendo es, formalmente, institucionalmente, el Estado argentino no puede utilizar este lenguaje. Y la sensatez es que es un lenguaje que no se usa en la familia, no se usa en la casa, no se usa en ningún lado, en los laburos, en ningún lado, porque, digamos, no es algo que realmente, primero, emane de abajo esa necesidad, es una necesidad que viene de arriba, primero. La gente, ¿Quién habrá sido el cráneo, no? Que se le me ocurrió. parece que a la mayoría le parece hasta ridículo, no se problematiza ahí. Y después que lo puedes también encarar por el tema de la igualdad. ¿Qué igualdad estaríamos buscando cuando hay tanta desigualdad en el país y creciente que solucionar? Y que no Y, cambia, y que no cambiaría el tema del lenguaje inclusive la igualdad, que es lo que buscan es la igualdad de bueno, género. no sé qué igualdad se discute, o qué igualdad se lleva forzado institucionalmente a las familias, a las escuelas. O sea, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando? Y otro lado por donde entrar es el nivel educativo de la capital y de todo el país. O sea, lo vemos que hay un deterioro y que la educación está decayendo, por más que uno no sea experto. Lo que teníamos hace muchos años atrás, que eran personas que inclusive terminaban el secundario, que estoy seguro que eran muchísimo más formadas que las que hay hoy. ¿Me Totalmente. entendés? Por ahí, no sé, hay padres todo lo que están escuchando que no siquiera capaz que terminaron el secundario, capaz no tienen falta de ortografía, históricamente están formados, y tienen una formación mucho mejor que los pibes de hoy. No pueden comprender texto, digamos,
no Bueno, está dice ahí que hay el muchos foco, no está ahí el foco. errores de ortografía. Aparte vos vas a una casa, tocas timbre, en una manzana. Yo creo que en ninguna casa te habla el lenguaje inclusive. Puede ser que a lo mejor algún pendejo con sus amigos, pero en las casas en general no hablan. Es una pelotudez. Por lo general, imagínate que vos estás en un laburo, te ponen adelante, che, tenés que explicar esto, a ver, y te pones a hablar con la E o cosas, es ridículo, o sea, llega un momento que es ridículo hasta en todo sentido, pero sobre todo, si nos ponemos a hablar de qué inclusión están peleando, hablando con la E, la verdad no sé. Y ni siquiera es algo que es el lenguaje argentino. O sea, yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso y me molesta porque lo veo en los compañeros de trabajo, en la gente, en el laburante, que la medida que toma el PRO en este caso es una medida sensata, es una medida que la ven como sensata en un país que es insensato. ¿Me entendés? ¿Y por qué le regalamos, me parece, le estamos regalando el eje de la sensatez? ¿Por qué le En línea seguimos con lo que la regalando más gente, cosas? con el saber popular. No sé, a ver, por ejemplo, Dani, ¿vos qué opinás de esto? Porque esto salió ahora, así que ni siquiera lo charlamos antes. Estaba pensando, tengo varios puntos. A mí en lo particular me pasa que crecí en un ambiente artístico, o sea, vengo del rubro teatral, y en el rubro teatral está muy inmerso esta forma de hablar. Los docentes, como que son, incluso hasta la mayoría de los docentes municipales le bajan desde la municipalidad el hecho de tener que empezar a interiorizarse y hablar de esta manera, y te encontrás con muchos de estos casos. A veces en lo personal me preocupa mucho porque a veces creo que genera más confusión que realidad, pero también está bueno esto para ver dónde son estos campos en donde sí fluye este tipo de forma de ver el lenguaje o lo que sea, porque hay un montón de lados. Damos el ejemplo de una manzana, yo la verdad, no sé, yo vengo de un barrio y la verdad que no lo veo, pero quizás lo vemos en un rubro artístico, quizás lo vemos en otro rubro. También tengo amigos que de la universidad y hablan así, entonces creo que hay que atender como dónde son esos lugares donde están estas demandas, y para hacer un análisis más profundo y exhaustivo para ver en qué nos es producente y contraproducente, los pro y los contra. Y lo último que quiero cerrar, que como siempre le seguimos, yo creo que básicamente la militancia del campo, nacional, popular, llamarla como sea, realmente se para pura y exclusivamente en contraste a las medidas que tome la reta. No hacen más que levantarlo de alguna manera, porque toda medida, por ejemplo, yo estaba viendo, la mayoría de mis contactos estaban indignados con esto, diciéndole hasta fascista. Sí. ¿No? Hay que empezar a poner como cierto límite al fascismo, porque todo es fascismo ahora. Se tomas una botella de agua de fascismo. Sí, entonces todo. Cuando algo realmente fascismo no es tan fascista, pero bueno, eso es algo aparte que tuvimos el otro día. Y entonces todo lo que termina sucediendo es que la única acción política de conmoción social y de honestidad también, porque yo cuando veo un compañero que critica algo, incluso el mismo gobierno, que está mal, lo valoro, porque digo, este tipo tiene honestidad intelectual. Bueno, te callás un montón de cosas, pero con esto salís como si te están sacando el pan de la boca, y nos vienen sacando el pan de la boca hace rato, y no decís nada. La verdad que la militancia está dejando un poco el tema de agenda dado a la oposición de alguna manera. A ver, o sea que es fascista volver a hablar como hablaba en argentino, como se hablaba hasta el 2019 y se habló hace, no sé, 200 años que hablamos en argentino. No, yo la verdad que me sorprendí que hayan tenido que sacar una ley o un decreto, no sé cómo fue, para prohibir esto. Pensé que ya estaba prohibido, no pensé que estaba permitido. La verdad eso ya me llamó mucho la atención. No, sí, fue algo que obligaron. Con la lengua castellana argentina que tenemos, que es riquísima, que tiene un montón de variantes, que es una de las lenguas más lindas y más nutridas del mundo, que tengamos que modificar el lenguaje así. Y es como dijiste vos, esto no es como el lunfardo que nace de abajo, que se hablaba en la familia y que poco a poco se fue incorporando a la lengua, sino que esto viene totalmente de arriba hacia abajo. No se habla así en la familia, no se habla así en los laburos, no se habla así en las calles, sino que es una élite que se cree intelectual, que, no sé, sacó esto. Pero aparte no es que está prohibiendo que, por ejemplo, que vos en una clase de teatro quieren hablar así, que hablen. No está prohibiendo eso, está prohibiendo que institucionalmente no se hable así. En la educación formal no se puede hablar así. No sé, Aye, ¿vos te sentís muy excluida así el Día del Trabajador? Yo digo, los pibes no saben sumar y le imponemos una letra. Yo creo que no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, y desde entrada la Real Academia Española tampoco lo aprobó,
Hay universidades como la UBA, la Universidad de Filosofía y Letras, que en muchos lugares obligan a los chicos a hacer informes en lenguaje inclusivo cuando no está aprobado. O sea, no sé por qué obligan, imponen pelotudeces. Perdón que lo diga así, porque la verdad que estoy hinchada de las pelotas. Digo, los pibes, claro, me estoy contagiando de borrulla. Los pibes no saben sumar, no saben cómo enseñarles a sumar. Salen del secundario sin saber comprender un texto, entran a la universidad y encima te hacen escribir en lenguaje inclusivo. O sea, es muy raro, es muy loco, y después terminan siendo filtros que no consiguen laburo porque no son profesionales, porque ahora lo mínimo que te exigen es tener un título secundario, universitario, saber inglés, computación, francés, árabe, chino. ¿Me entendés? Cada vez son más exigentes los laburos y nosotros nos quedamos en pelotudeces como el lenguaje inclusivo. O sea, vamos, hermano. Bueno, no estás... Creo que no. Se notó que no estás de acuerdo. Bueno, pero ¿te sentís excluida con el Día del Trabajador? Como que o sea, como que no hacen referencia cuando decís trabajador a todo genérico. O el Día del Trabajador. O sea, es el Día del Trabajador, no. Me pasa, tengo algo que, por ejemplo, un discurso, ¿no? Nosotros, nosotras, nosotres, y cada vez le vas sumando más palabras. Nosotras estaría bien, ¿no? Pero sí, ponele, pero decís nosotros y estás incluyendo a todos. O sea, no pasa por una cuestión de género, el hablar de todos e incluirnos a todos. La O, la E, la U, si querés hablamos con U y creo que suena mejor. No sé, es una boludez. Me siento incluida, obviamente, que si me dejan participar y si yo me abro camino para participar de un montón de cosas. Ahora, si yo me pongo a pensar y digo, no, me están excluyendo porque no hablan con la E, y es una reverenda pelotudez. Vuelvo a lo mismo, digo, que tal vez queda reiterativo. La participación forma parte en la formación que uno tenga, de las ganas que tenga y de cómo resuelva los problemas de acá en adelante y que lo que pueda hacer. Bien, o sea que... a ver, vos, Rocío estaba haciendo con la cabeza así. ¿Qué opina Rocío? ¿Qué opina Rocío? A ver, vamos. No, ¿Lenguaje inclusivo sí o no? Institucional. La verdad que no. O sea, a ver, yo te lo puedo explicar, digamos, desde dos puntos de vista. Yo soy docente, pero también soy estudiante. Estudio en la Facultad de Filosofía y Letras. Mira. ¿Qué pasó? Yo tengo que estudiar filosofía, rendir filosofía. El libro, y esto no es una mentira, está en lenguaje inclusivo. A mí me duele la vista para leerlo, un texto larguísimo, escrito con X, y es un dolor de cabeza. Ahora, yo estudié antes en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, ISER, lo conocen todos. Sí. Bien, la materia de literatura, el informe final, yo no me saqué un 10 porque no lo escribí en lenguaje inclusivo. No. Literal. ¿Y qué evalúan entonces? Literal. Me saqué, y me faltó poner al final muerta el patriarcado. Ya con eso me hubiera sacado un 10. Claro. Pero no les estoy Al final los fascistas son los otros, no los de la E. Pero es muy... eso... ¿Por qué me vas a bajar? A ver, el contenido que yo te dice, ¿por qué me vas a bajar la nota por no escribir en lenguaje inclusivo? Ahí está. No estoy obligada a hacer eso. Es una insensatez entonces. Y yo considero que sí. Porque lo que están evaluando no es si vos sabés o no sabés, sino... Exactamente. Ahora, por otro lado, yo di clases a chicos de 14, 15, 16 años. Preocupa, los chicos no pueden escribir una palabra entera. Ahí está. No pueden escribir una palabra entera. Bien. ¿Y eso es inclusivo que los pibes salgan con todos esos problemas? No. ¿Cómo los incluís después en la sociedad, digamos? Es prácticamente difícil porque si no pueden escribir una palabra entera, pero te estoy diciendo, a ver, una palabra como por ejemplo madera, un color rosa, que se, bueno, podés confundir la letra, no, pero no podés no saber escribir una palabra entera. Claro. Es preocupante Bueno, ese nivel. Mirá, Es increíble que con la cantidad de las necesidades que tenemos, tanto en educación, en sociedad, en economía, en todo, tengamos que perder el tiempo con estas cosas. sí, Juan, pero pero- ¿sabés qué? No esto creo que venimos insistiendo hace mucho con una mirada que la tenemos estructural y que entendemos que las cosas que vienen de arriba para abajo no son del pueblo, sino que son de las élites que la empiezan a bajar por algún motivo. Creo que... Sí, lo eso te hablamos- iba a decir. sí. Hacemos un paréntesis en cuanto a la Argentina. Esto no es solo de Argentina, esto viene a nivel mundial. Dentro de la nota de Infobae también dice, hasta el momento ninguna jurisdicción de Argentina había regido el uso del lenguaje inclusivo. A nivel internacional sí se cuentan dos experiencias. Uruguay, a través de la circular para que todas las escuelas del país
dispuso que las expresiones inclusivas siempre se deben ajustar a las reglas del idioma español. Y por otro lado, Francia, por su parte, desaconsejó el uso de la llamada escritura inclusiva, ya que contribuye a un obstáculo para la lectura y la comprensión lo que decía Rocío. de la palabra escrita. Bueno, Vos me decís francés, ¿cómo haces para hablar no, inclusivo? yo lo que quiero, lo que queremos decirle, sobre todo a los militantes digamos del campo nacional y popular, que están tan enamorados de algunas cosas del progresismo, que digamos, están entrando en un terreno de mierda para militar, porque empezaste a militar algo que es globalista. Si hay algo que lo bajan en todo el mundo, insistimos, y hay un montón de ejemplos, si se baja en todo el mundo el lenguaje acá, allá, pim, pam, no es lo popular, no son los problemas, ni siquiera es argentino No el es, problema. no es un problema, aparte no es un problema de la ¿Y qué gente. inclusión están queriendo bajar las élites globales con la E? Porque en el mundo hay cada vez más excluidos, pero no son incluidos por una cuestión de género, digamos, de lo que son De la escritura. o los lenguajes No, de se cada están pueblo. cagando de hambre. Ahí vamos, ¿entendés? Hay cada vez más problemas de trabajo. Y ahí están excluidos familias enteras, pero de verdad es un problema. ¿Y dónde está el foco? ¿A dónde ponen el foco? Y le damos más armas. De la inclusión. Le damos más armas a estos ¿Me progres entendés? amarillos, ¿me entendés? Para decir, Claro. uy, mirá qué bueno lo que hicieron, sacaron esta pelotudez, pues la gente en la casa piensa lo mismo de nosotros, que es una pelotudez, una gilada. O como te dice ella, los pibes salen burros, no saben escribir, no saben comprender texto, básicamente, Bueno. que ese fue, digamos, el estudio que había hecho el Ministerio de Educación de Cava. Entonces, por eso prohibieron a los docentes el uso del lenguaje inclusivo. Entonces, que le estás en tu dando casa. herramientas. Estás en tu casa, haciéndolo en número. Porque te vienen los servicios, tenés que comprar la comida, un quilombo, el pibe, el tema de los remedios. De repente, el alquiler, que tenés que ir a renovar, y mirá la tele y te habla y te dice, no, la resolución que sacamos para incluir, ahora vamos a hablar con la E. Eso, los funcionarios, muchachos, ¿qué? Claro, no puedo comer, no puedo alquilar y voy a hablar con la E. Cualquiera que escucha eso, yo no sé. En esto se hace, ni siquiera, siempre para decir cosas se agarran de los focus group. Para esto no. Porque si hacen un focus group les sale que para la mayoría de los argentinos esto es una pelotudez a comparación de todos los problemas que tienen. Entonces, ¿qué es lo que están bajando? ¿Por qué le regalamos que los amarillos en Capital hagan algo que resuena en todo el mundo y que hoy están hablando en los laburos y en todas las casas y que sea sensato porque está en línea con lo que sienten las mayorías, y hablamos de todos, porque las mayorías son, por lo general, el peronismo cuando gobierna para las mayorías, y las mayorías son los trabajadores, y son los laburantes. Y eso es inclusivo. ¿Me entendés? Lo que están sufriendo una exclusión de todo tipo hoy, y carencias de todo tipo. Entonces, no le regalemos más cosas de la sensatez a los Milei, a los Larreta, que con nada, ¿me entendés? En un momento de quilombo, suenan sensatos para los que están en la casa, y nosotros teniendo muchos problemas para poder serlo, ¿no? Para poder solucionar muchos quilombos que tienen hoy los laburantes y los trabajadores. Un problema importante que nombraste es el tema de alquileres, que vamos a tener a alguien después de la tanda. Y eso para mí es un tema, la vivienda es un tema, pero dentro de la vivienda los alquileres. Totalmente. Aye, ¿no nos das las redes para quien se quiera contactar con nosotros? Sí, nos pueden escribir al 11 66 38 40 50. 11 66 38 40 50. Escribirnos y escucharnos, seguirnos en www.ensamblecontenidos.com.ar, a través del Instagram personal de Yani Aiza Granda, en Mirada Nacional 1, y nos pueden seguir en YouTube, Mirada Nacional. Sí, así Mando un saludo porque me están mirando en casa a Julieta y Agustina, son mis dos hijas, que tenemos un público que la estamos haciendo peronistas de chiquitas, y a Soledad, que es mi mujer, que también está mirando, así que de acá hermano. Y que mandamos te un saludo. rebancan. Para que le digo a Sole. Que le tengo negado el festejo pobre del aniversario porque fue en un momento de mierda de mi Muy vida. complicado. Entonces, le digo a Sole, que veníamos escuchando hoy, Sole, activa el modo finde, por favor.
Activa el modo Findes. Bien. Ponete a mirar una serie. Bueno, voy a leer algunos mensajes con esto que estábamos hablando recién. César dice, estaría bueno que ellos aprendan a hablar, porque últimamente usan un lunfardo canchero que desde un funcionario público es inadmisible. Y la polémica debería estar en qué clase de educación están ofreciendo y qué es lo que no están prohibiendo. Pablo Daniel dice, entre Larreta y Alberto no sé quién es más ignorante, la gente necesita otra cosa. Ariel dice, está muy bueno que saquen ese absurdo lenguaje. César dice, El no es sentido necesario. común. Pablo dice, hay inseguridad, la gente está sin trabajo, mucho aumento, no tienen dónde vivir, lo que decías vos. O sea, hay tantas problemáticas importantes que, ¿me entendés? Que no es el lenguaje inclusivo. El gobierno actual quiere que la gente sea ignorante para que los puedan manejar. Todos. Sí, totalmente de acuerdo con eso. A ver qué más. Bueno, por eso. Pero empiezan por eso. ¿Y en qué terminan los progres amarillos? Pregunta. Acá una... Porque, bueno, no es que la reta no sean progres, porque después te sacan los semáforos en todos lados, Sí. pero de los colores, el día de la no sé qué. En YouTube también nos están escribiendo, bueno, nos saludan desde Mar del A Plata. ver qué dice. Y una oyente, que creo que es tu hermana, A ver, puede ser. tira una pregunta que dice, ¿qué mejor lenguaje inclusivo que enseñar en las escuelas que el lenguaje de señas? Perfecto, ¿eso ves? Eso sí, Sí. sería un lenguaje Pero eso inclusivo. no le interesa al foro de Davos. ¿No? No. 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 Bueno, entonces creo que con estos comentarios podríamos irnos a una tanda. ¿Te parece? Dale.